Fuga de Radio. El lunes 4 de septiembre, en el anexo del Palacio Legislativo, se presentó el libro Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula, y además homenajeó a quien fuera durante una década director de Cultura en la Intendencia de Montevideo y también secretario de Comunicación de Presidencia. Para conocer más sobre este trabajo y también, por supuesto, sobre la figura de Gonzalo, recibimos al compilador y editor responsable de la publicación, el licenciado en Gestión Cultural, Danilo Urbanavicius. ¿Cómo andas, Danilo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá en los estudios de Uniradio. Para nosotros también tenerte aquí en la radio universitaria. Bueno, contanos un poco, porque vos fuiste estudiante y además trabajaste también en distintas oportunidades con Gonzalo. ¿Fue ese vínculo con Gonzalo Carámbula lo que te motivó a lanzarte a esta propuesta? Bueno, en realidad el vínculo con Gonzalo Carámbula viene tal vez desde muy pequeño, porque mi casa siempre fue una casa muy politizada y el nombre de los Carámbulas siempre resonó, ¿no? A nivel político, partidario y de militancia siempre estuvo presente, pero para mí eran nombres, es decir, yo no los conocía personalmente. En el año 95-96, cuando se reabre el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, yo empiezo a hacer talleres de teatro y ahí Gonzalo Carámbula era el director de Cultura de la Intendencia, y ahí para mí empezó a tener rostro, pero era de verlo a veces que iba al teatro y no mucho más que eso. Cuando yo empiezo a estudiar gestión cultural, la tecnicatura en gestión cultural en el año 2011, ahí tengo, vamos a decir, el primer contacto con él, siendo él mi docente, no, yo su alumno, y ahí es donde empiezo a conocerlo un poco más y empiezo a entrar en su pensamiento y en esta metáfora que él hablaba del ecosistema cultural. Sí, ahí yo lo conozco como docente, y a los pocos años empiezo a trabajar en la Facultad de la Cultura como asistente del decano, y yo presento un proyecto al programa Iberescena, ¿sí? Para la organización del primer Congreso Internacional de Gestión Cultural del Uruguay, y él de alguna manera es quien me asesora y me presenta a todos los ponentes que estuvieron en ese congreso, y ahí empiezo una relación más cercana, pero no distinta a la que podía llegar a tener con cualquier alumno o con cualquier compañero de trabajo. Es decir, no había nada especial de amistad entre nosotros dos. Y en esa época es que a él le diagnostican su enfermedad y me dice: mira, Danilo, yo no voy a poder acompañarte en este proceso, pero igualmente seguimos contactados por correo. Yo a veces le pedía alguna sugerencia o él me escribía para ver cómo iba el congreso, y esa fue mi relación con Gonzalo, que después ya en su tratamiento de enfermedad él a veces pasaba por la facultad y nos juntábamos a conversar, pero no había una relación de amistad, siempre fue una relación de admiración hacia la figura de Gonzalo, y este libro de alguna manera nace. Y no es una idea mía, ¿sí? Lo llamativo de esto es eso, que yo después, siendo estudiante de la licenciatura en gestión cultural, una compañera un día me pregunta si yo tengo algún texto para leer sobre Gonzalo, sabiendo que yo, más o menos esta historia que yo la había conocido, y ahí le pido a mi compañera de biblioteca si tiene qué es lo que hay en la biblioteca, y así como recibo ese archivo, se lo reenvío a mi compañera y lo guardo en una carpeta que decía textos de Gonzalo, que eran más o menos un listado de 8 o 10 libros, no más de eso. Al poco tiempo, otra compañera, esto estamos hablando del año 2016, me pregunta si Gonzalo realmente había sido tan importante como se decía en las clases de gestión cultural. Entonces ahí a mí me despertó una inquietud, porque dije: si personas que están relacionadas al ámbito de la cultura, estudiando gestión cultural, incluso dentro del CLAE, no conocieron a Gonzalo, no saben qué hizo, hay un problema. Pero así como me quedó esa inquietud, también quedó ahí en la nada prácticamente, hasta que en el año 2020, unos pocos días antes que se declarara la pandemia, tengo una reunión por otra cuestión con Emiliano Fuentes, que es de la editorial RGC Argentina, es una editorial argentina de la que saca este libro, y me hace una pregunta que es la siguiente. Me dice: ¿quién es el político en la actualidad más importante en el ámbito de la cultura? Y yo le contesté que, más allá de que hay algunas personas, algunos políticos que trabajan algunos temas culturales, ninguno de la relevancia de que fue Gonzalo Carámbula. Él me dijo: sí, claro, Gonzalo Carámbula, tal o cual cosa, y me empezó a hablar de Gonzalo como si lo conociera
desde hace mucho tiempo o que conociera su trayectoria. Y ahí no sé cómo sale la conversación, que yo le comento este famoso listado de 8 días y me dice, ¿no querés hacer un libro de Gonzalo? Yo le dije sí, pero medio que sin saber qué significaba hacer un libro de Gonzalo. Y bueno, ahí empieza la pandemia y empiezo el proceso de investigación, de obtención de artículos, pero lo hago en paralelo con otro libro que estábamos haciendo con 2 colegas más sobre el Ballet Nacional del Sobre, un estudio de públicos. Entonces, aprovechando la pandemia, nos ponemos a escribir ese libro, pero igualmente en ese proceso yo siempre que tenía un ratito ahí, ponía a Gonzalo Carámbula y empezaba a buscar, empezaba a leer. Incluso hay muchos textos que están acá adentro que los obtuve a través de fotografía. Es decir, sabiendo personas que tenían algún libro, le decía, che, ¿no me pasás el prólogo de la cultura de trabajo? Entonces mandaron la foto, los transcribo desde una foto, y ahí es donde empieza un poco el proceso del libro. Es decir, pero no es algo que yo me haya planteado, que, o sea, no fue una idea mía, no es algo que me haya planteado, sino que de alguna manera se fue dando, y que hoy con el diario del lunes era una gran necesidad que había de este libro, no solo por conocer a Gonzalo y reconocerlo, sino creo que también, y esto me di cuenta el otro día después de la presentación del 4 de septiembre, por las personas que había, la calidad de personas que había, la trayectoria que tenía y lo que decían esas personas, es una especie de reconocimiento a 1 o 2 generaciones, ¿sí?, de personas vinculadas al ámbito de la política o de la política cultural o de la cultura, que le hicieron muy bien a este país y que de alguna manera revolucionaron ese tipo de políticas en el ámbito de la cultura. Claro, por esa razón y por lo que contabas recién, me imagino que las consultas de los estudiantes es que te enfocaste en seleccionar artículos y no tanto de hacer un libro con perfil más tipo biográfico, claro, de su figura, ¿no? Y eso fue es decir, el primer problema al que me enfrenté, y una de las cosas que quise ser muy cuidadoso, porque como les decía al principio, yo no fui amigo de Gonzalo. Claro. Entonces yo no me iba a poner a escribir, porque siempre es muy fácil en estos casos decir, yo era amigo, lo conocí, y no podía posicionarme desde ese lugar. Entonces había que dar a conocer qué tipo de persona era Gonzalo, y ahí es que convoco a personas que realmente lo conocieron en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, y traté de que hubiera personas que hayan estado cerca de Gonzalo y que lo hayan conocido durante toda su trayectoria, ¿sí? Como, por supuesto, como persona, pero también como militante de la cultura, como político cultural. Entonces ahí quienes accedan al libro van a tener un primer capítulo donde se habla del propio Gonzalo como persona, y hay personas de la talla de Mariano Arana, con quien por supuesto compartió en la Intendencia, Lilian Quechichián, quien compartió también en la Intendencia, está Gerardo Grieco, que trabajó con él en toda la transformación que tuvo que ver con la Sala Citarrosa, con el Teatro Solís, está Henry Segura también, que es periodista, ex editor del diario El País, que es amigo personal de él, José Rila, con quien fundaron la Facultad de la Cultura y la licenciatura en Gestión Cultural, y también está la palabra de Gemma Carbó, que es una colega catalana, sí, que trabajó con él en la cátedra de la UNESCO allá en Girona, de alguna manera para dar cuenta de esa dimensión internacional también que tuvo Gonzalo. De hecho, ahora antes de entrar acá estaba contestando un tuit de un catalán que también le llegó el libro vinculado a las políticas culturales y a la UNESCO, porque realmente fue una persona que trascendió fronteras. Entonces esa era una parte importante de reflejar en el libro, pero yo no lo podía hacer. Claro. Entonces fue que convoqué a esas personas, que también fue una tarea difícil, porque hubo otras personas que también lo conocieron y lo conocieron muy bien. Lo que pasa que, bueno, había que acotar, y un poco esa fue la selección que se hizo en función de la figura de Gonzalo y de la trayectoria por todas esas etapas. Siempre es interesante en una compilación de este tipo, además de una vida y de un trabajo muy vasto como el de Gonzalo Carámbula, los lugares a los que te puede llevar la pesquisa de material, ¿no? Vos contabas esto de que tuviste que pedir algunas fotos que te enviaran de algunos libros a los que no estabas accediendo. También, por ejemplo, el material de la revista La Plaza, ¿no? Que fue una publicación muy emblemática y que además invitamos a que puedan consultar de primera mano porque está disponible en Anáforas, claro, que son sí, el portal de la FIC, de acá la Facultad de Información y Comunicación, y que también, digamos, es uno de los momentos más representativos de
de su trabajo, pero diría yo de la cultura uruguaya, ¿no? En papel. Eso para mí fue muy significativo y fue un descubrimiento. Si bien yo sabía de Gonzalo y su vínculo con la plaza, de haberlo leído, yo qué sé, no sé, en estudios relacionados a la comunicación política, por ejemplo, en el libro del Marcel Hermit, que habla sobre el plebiscito del no, en donde, bueno, hay una parte especial, para la revista La Plaza. Pero yo al leer todos esos números de La Plaza, que algunos accedí, como decías tú, a través de Anáfora, y después tuve que ir a la Biblioteca Nacional, o incluso tengo algunos originales, pude conseguir algunos originales, ahí me di cuenta que Gonzalo ya en esa época ya tenía esa tendencia o pensaba, ¿sí?, en cuanto a las políticas culturales y a la cultura en general. De hecho, hay un dato muy significativo en la revista La Plaza, que la revista nace en el año 1979 y se clausura en el año 1981, ¿sí? Tuvo apenas 2 años y tuvo 24 números, pero lo significativo de eso es que la censura de la revista La Plaza, o sea, la gota que derramó el vaso, se da con el número 24, que la tapa decía "Viva la cultura", y adentro de la revista se convocaba a una Asamblea Nacional de la Cultura. Estamos hablando del año 1981. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo me entré a dar cuenta que ese tipo de cosas tampoco no podían quedar afuera del trabajo, más allá de que algunos artículos no estaban tan relacionados a la cultura, pero sí ya había una tendencia ahí en Gonzalo a pensar en las políticas culturales de esa época, y de hecho, bueno, hay algunos artículos en el anexo digital que ahora después podemos hablar, que tienen que ver con la revista La Plaza, tapas, editoriales. Uh-huh. Yendo a ecosistema cultural, es bien interesante la historia detrás de la carátula del libro. Sí, la tapa es extremadamente significativa. El libro tiene una tapa, ¿sí?, que es un bosque, o sea, un ecosistema, que es una foto que el propio Gonzalo Carámbula saca de los bañados de Carrasco, y es la foto que él usaba en sus presentaciones y en sus clases para hablar sobre la metáfora del ecosistema cultural, y que además se le tuvo que hacer un trabajo de edición fotográfica importante, porque la foto ya estaba en baja calidad, de haberse pasado entre algunos docentes y colegas de él. Entonces ahí Manuel Aldave, fotógrafa de la diaria, tuvo mucho que ver y pudo llevarla a la calidad necesaria para impresión. Pero es una foto muy significativa porque quienes conocieron a Gonzalo y estuvieron en sus clases, enseguida que ven la tapa, ya los retrotrae a ese momento. También hay una anécdota graciosa, que yo soy bastante fanático de mi trabajo, entonces he pasado por las librerías a ver si el libro, o sea, haciéndome pasar por un cliente, y el otro día fui a uno y estaba el libro en la parte de jardinería, hongos, pero no entendió la metáfora de esa persona, pero bueno, no hay ningún problema. Pero sí, esa es la historia de la tapa, que es muy significativa, y de hecho su familia cuando la vio se le produjo una gran emoción, porque claro, es muy significativa la tapa. Y el concepto, ¿no?, en definitiva, de fondo de ecosistema cultural, que es algo que él trabajaba permanentemente y que hoy en día se utiliza no solo para las cuestiones de la cultura, sino en general, ¿no?, del análisis sociológico que está presente. Él fue un adelantado también a la hora de manejar ese tipo de conceptos. Sí, hoy hablamos de ecosistema empresarial, del ecosistema médico, del ecosistema comunicacional, de todo tipo de ecosistemas, pero él en ese momento ya estaba hablando de una visión ecosistémica, no solo de la cultura, sino de otras dimensiones, es decir, de abordar los problemas, como ahora se dice, de forma transversal, o no sé, de otras formas que se utilizan ahora de moda. Él ya hace los años 90 fue precursor de ver a la cultura a través de esa metáfora, que en estos días he estado en bastantes entrevistas y no he encontrado mejor forma de hablar del ecosistema cultural que utilizando sus propias palabras. Entonces, si me permiten, claro, lo cito a Gonzalo, ¿no?, que él tendía a pensar en la cultura como un bosque, como un ecosistema abierto, flexible, dinámico, complejo, en un bosque donde hay especies que se fagocitan unas a las otras, que viven del oxígeno de las otras, donde hay vida, nacimiento, vida y muerte, y no todo está bien. Hay algunas especies que le quitan oxígeno a las otras, hay algunas especies invasivas, hay algunas especies muy bonitas en sí mismas, y creo que esta dinámica, esta visión de la cultura, debería contribuir
a que la incorporemos como un elemento permanente en nuestra reflexión. ¿Por qué? Decía Gonzalo, porque hay elementos de la vida cultural que nosotros damos por vivos eternamente y que deberían vivir eternamente. Probablemente haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies o intervenir cuidadosamente, quirúrgicamente, decía él, para manejar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad, sobre la base de contemplar el bosque, que es lo que más importa, y no rigidizar algunos componentes, como suele suceder en esa visión de patio de adoquines de la gestión cultural. Y esta metáfora, de alguna manera, él se encargaba de clarificar a través de lo que es la institucionalidad cultural. Es decir, él hablaba de especies grandes, de especies chicas, de especies que precisan más o menos luz o más o menos agua, y hacía el paralelismo con la institucionalidad cultural. Es decir, la institucionalidad cultural de este país, tenemos grandes elencos, por ejemplo, no sé, la Comedia Nacional, el Solís, el Sodre, el Ballet Nacional, pero también hay otros elementos en la cultura como, no sé, elencos de teatro independiente, centros culturales barriales, ¿sí? Que todos necesitan atención y que muchas veces tendemos a favorecer la cultura en esas grandes dimensiones y en esas grandes estructuras, y tendemos a olvidarnos, por decirlo de alguna manera, de esas otras especies que conviven, aunque hay que decir también que hemos avanzado muchísimo en cuanto a políticas culturales y a cambiar esa visión de no ver a la cultura solo como un hecho artístico, ¿sí? O solo como las artes escénicas o no sé, o las artes eruditas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que la cultura tiene que ver con la forma en que elegimos vivir en sociedad y no tanto con asistir solamente a un teatro, que también es parte de la cultura y es importante, pero no es la única forma de ver. Claro, ahí entran otros dos conceptos también muy claves en el pensamiento de Carámbula, que son la descentralización y la desconcentración, que se encargaba de diferenciarlas, ¿no? Claro. Esto de la participación popular también en la producción cultural. Sí, hay un caso muy emblemático que es el que está en el libro, que además me toca en primera persona, que es el del Teatro Florencio Sánchez del Cerro. Es decir, el título en un artículo que dice el fin de llevar la cultura a los barrios, ¿no? Porque hay, ahora no tanto, pero o se mantiene pero menos, una tendencia a decir, bueno, vamos a llevar la cultura a tal cosa. Entonces llevar la cultura es decir, bueno, vamos a abrir un centro cultural y le vamos a poner talleres de teatro, danza y música. Casi como si fuera algo ajeno que tiene que ser implantado. Que tiene que ser implantado y con una matriz que de repente en un momento y en un lugar determinado sirven. Yo no estoy en contra de los centros culturales y estoy diciendo que lo que se haya hecho en el Cerro estuvo mal. O sea, es un momento determinado, es una población determinada, pero eso cambia en otros lugares. Entonces él decía que no es lo mismo descentralizar que desconcentrar. Es decir, entonces si vos llevás lo que está en el centro a un lugar y lo replicás, vos estás desconcentrando y no estás descentralizando, ¿no? Que descentralizar de alguna manera es darle la voz y la posibilidad a la propia comunidad de desarrollar sus propias experiencias, que además esa política de descentralización, él lo lleva al ámbito de la cultura, pero es una política que empezó en los años 90 con la primera intendencia, si se acuerdan aquellos primeros 18, 19 centros comunales, hasta el día de hoy los 8 municipios, hay un proceso descentralizador, ¿no? Real de descentralización. Entonces, esa dimensión también es una dimensión que Gonzalo empieza a trabajar desde esos años. Lo mencionabas hace un ratito y es un aspecto que obviamente no podemos obviar, ¿no? Esto también, por supuesto, la dimensión de militancia, la dimensión política de Gonzalo Carámbula, cómo también de alguna forma en el libro vos querés reflejar esto de ser una figura abierta al diálogo con personalidades y referentes de todas las colectividades a la hora de las cuestiones de la vida política, pero en particular también de la cultura. Sí, esa fue otro más allá de que yo conocía sus características, fue otro de los descubrimientos. Es decir, nosotros con la editorial, en un momento, y a propuesta de la editorial, quisimos dividir los capítulos y los artículos tomando al propio Gonzalo como un propio ecosistema, ¿no? Entonces está la persona, como decíamos al principio, ahora como decías vos, Diego, la parte del militante y la parte del político. Pero la parte del político, ahí cuando yo me meto a leer y a estudiar sus pasajes dentro del Parlamento, ¿sí? De que fue del año 1985 al año 1995, me encuentro con un Gonzalo que de alguna manera estaba solo,
Sí, vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando del año 85, volviendo de la dictadura, donde la cultura fue perseguida, censurada. Una persona que además pertenecía al Partido Comunista, hablando en el Parlamento sobre cultura, sobre creación de leyes, sobre creación del sector audiovisual, del teatro, pero con una profundidad admirable y con un respeto hacia las otras miradas, hacia la diferencia, como vos decías, Diego, realmente admirable. Y lo interesante de esos pasajes en el Parlamento y de esas discusiones es que hay discusiones muy fuertes, extremadamente fuertes, con otros políticos de otros sectores, pero desde un respeto de las dos partes, ¿no? Y hay algo que también es significativo, que da cuenta de eso que vos decís. A Gonzalo y a otras 3 personas se los conocía por el grupo de los 4, ¿sí? Que trabajaban en ámbitos culturales, y era el propio Gonzalo, Luis Alberto Heber, fíjense en los nombres que les estoy diciendo, Luis Hierro López y Héctor Lescano. Ese era el grupo de los 4 que de alguna manera andaban como para todos lados trabajando, y que fueron muchos impulsores de estos. De hecho, la exposición de motivos de la creación de la ley de la música la hace Luis Alberto Heber, o sea, la defiende Luis Alberto Heber de alguna manera. Entonces eso da cuenta también de la capacidad que tenía Gonzalo, más allá de la diferencia, trabajar en definitiva para la mejora de la sociedad. Porque si nosotros nos ponemos a discutir y nos cerramos, nos estamos olvidando, nos cerramos desde las posiciones, nos estamos olvidando cuál es el fin de la política. Que el fin de la política, en definitiva, es mejorarle la vida a las personas. Sí. Y si no, las personas que están encargadas de hacer eso no se ponen de acuerdo, los que terminamos perdiendo somos los ciudadanos. Absolutamente. Hablando de las fechas, el lunes 4, que fue el día del lanzamiento, también está propuesto para que se declare como el Día de la Gestión Cultural, justamente como homenaje por el día de nacimiento de Gonzalo Carámbula. Sí. ¿Eso ya terminó de concretarse? No, eso es un proceso que empezó el año pasado con la Intendencia de Canelones, con la Dirección de Cultura, específicamente con su director general Sergio Machín, que escribieron un proyecto de ley para que el 4 de septiembre, el día de nacimiento de Gonzalo, sea el Día Nacional de la Gestión Cultural. Este libro de alguna manera lo que hizo fue reflotar esa ley, porque había quedado ahí guardada. Ya tiene media sanción del Senado, y ayer me avisaron que el 12 de septiembre se vota la otra media sanción de diputados, y ahí oficialmente va a pasar a ser por ley cada 4 de septiembre el Día Nacional de la Gestión Cultural, en homenaje al día de nacimiento de Gonzalo Carámbula. Danilo, antes de despedirnos, el libro incluye también un código QR en donde la gente puede acceder a más información, más material que no está en el libro, ¿no? Sí, claro, porque se llegó a recopilar casi 60 artículos, sí, que hacían un libro más o menos de 600 páginas, entonces... No puede ser que con eso la editora, ¿no? Claro, exactamente, o sea, era totalmente inviable a los efectos de la realización. Entonces quedó un libro de unas 300 páginas, en donde al final tiene un código QR que te lleva a un anexo digital en donde hay otros artículos, y que incluye estas tapas que les decía de la revista La Plaza o las editoriales. Y permítanme comentarles que el jueves 14 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja de la Ciudad de Las Piedras va a ser la cuarta presentación del libro, como quien dice, que va a estar a cargo de Gerardo Grieco, que va a estar a cargo de Jorge Schellenberg, de Fernando Butazzoni, con la moderación de Josefina Trías. Así que invitamos a los pedrenses y a todas las personas que se quieran acercar ese día al Centro Cultural Pareja. Bien, y para conseguir el libro, en buena parte de las principales librerías de Plaza se consigue. Ya está en librerías, o sea, la distribución la tiene Guzzi, o sea que está de fácil acceso para el que quiera, y también se puede comprar en formato digital, es decir, hay varias opciones para acceder al libro. Perfecto. Danilo, muchas gracias por estos minutos que nos regalaste aquí en Uniradio, y bueno, ojalá que el legado de Gonzalo siga circulando también ahora, gracias a tu trabajo y al equipo en definitiva que hizo posible Ecosistema Cultural. Ojalá que sí, gracias a ustedes por la invitación, y realmente un gusto estar acá. Nos acompañó Danilo Urbanavicius, licenciado en Gestión Cultural, para comentarnos sobre su libro editado homenaje a Gonzalo Carámbula, Ecosistema Cultural, que recopila varios de sus escritos. Tiembla la cantina, peligro de Morgan. Fuga de radio.